Sí, Señor, ya no hay remedio. Segunda de Crónicas 36:11. Todos dicen amén. Dice la palabra del Señor: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo, mire lo que hizo, lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Ahora, no está refiriendo que se humilla ante él, pero sabemos que cuando uno va con un buen espíritu, con una buena actitud de debilidad ante una persona, se está humillando no a la persona, sino ante Dios, pero por lo concerniente ante la persona que, pero si va ante esta persona con altivez, o sea que ante Dios, ante el varón de Dios, o sea que se va, hermanos, con altivez a Dios. Y dice el verso 13, se rebeló a sí mismo contra, ¿dónde digo? Sí. En el 13 digo, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, al Dios de Israel. Qué tremendo. El verso 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo, o sea, lo siguieron, y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová. O sea que ya no era solamente el rey, no era solamente el pueblo, sino que ya lo traía los sacerdotes a la casa de Jehová, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Verso 15: y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos. Es lo que hace el Señor, Él siempre envía palabra. Él cuando trae un castigo no lo trae así de repente, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero mire lo que dice el verso 16 y nos quedamos ahí. Mas ellos hicieron escarnio, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, de los profetas, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová con su pueblo. Y dice, y contra su pueblo, y no hubo ya. Bueno, yo quiero enseñar la palabra como se les dije en esta mañana, hermanos. Qué pena que la iglesia no está toda, pero esta es una bendición que usted esté aquí. Hasta que Jehová dice, ya no hay remedio. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Es triste, amada iglesia, es triste esta historia del pueblo de Israel. Y vemos, hermano, que a través de todo esto, Israel se dividió bajo el mandato de Roboam, el cual, hermano, provocó división de Israel en dos reinos. Ahora, esta mañana vamos a ver así por encima historia de lo que es Israel, de todos aquellos que hicieron lo malo, cuando Dios les estuvo hablando y al final el Señor dijo, basta, ya no hay remedio. Pero esto está asociado, hermano, a nuestra vida espiritual. No solamente vamos a ver historias, sino que eso lo vamos a traer a nuestra vida espiritual cuando nosotros nos ponemos muchas veces renuentes a no hacer las cosas de Dios. Amén, sabiendo que creemos que la misericordia de Dios va a estar ahí toda la vida, aunque un Dios más misericordioso. Pero debemos de entender, amada iglesia, que Dios llega un momento donde Él dice, basta, ya no hay nada que hacer. Y provocó división de Israel en dos reinos. Y cuando David, amada iglesia, usted ve que cuando David le entrega el reino a Salomón, usted ve que el reino estaba fuerte, estaba un reino bastante, hermanos, alineado en las cosas de Dios.
se lo va a dar, y él no pidió riqueza, no pidió otras cosas más que sabiduría. Pero hermanos, a pesar de la sabiduría que él tenía, que Dios le había dado, la Biblia dice también, hermano, que Salomón reinó, le quedó demasiado grande al final el reino que él tenía. ¿Por qué? Porque terminó, hermano, teniendo 1000 mujeres. Terminó, hermano, teniendo 700 reinas y 300 concubinas. Imagínense, hermano, ese reinado que tenía. Y hermanos, esto apartó el corazón, hermano, el corazón de Salomón de la dirección que Dios le había dado. Usted sabe cómo fue la vida de Salomón, amén, cuando él se desvió del Señor y empezó, hermano, el reino a distorsionarse. Porque, hermano, déjeme decirle, 1000 mujeres comen, 1000 mujeres se visten. Y todo esto, hermano, lo cargaba el pueblo. Todo eso, hermano, lo cargaba el pueblo, sino no era solamente su riqueza, sino que parte, o sea, era el pueblo, alabanzas al Señor. Y por lo tanto, empezó a afectar, hermano, el reino, empezó a afectar la sociedad. Y después, hermano, Salomón le tocó, después de Salomón le tocó el reinado a Roboam. Pero Roboam, hermano, venía un poco diferente. Cuando él recibió, hermano, el reino, cuando él recibe el reino, el pueblo, como estaba cargado de lo que el reino anterior le había dejado, el rey anterior le había dejado, entonces empieza el pueblo a decirle a Roboam que le presente lo que eran los planes de su gobierno, lo que iba a hacer, para poder ver si de veramente el reinado de él iba a ser diferente. Y dice, hermano, que este Roboam dice que le dijo al pueblo: váyanse 3 días y luego regresan para darles una respuesta. Y este Roboam, hermano, reunió a lo que son los ancianos, y los ancianos, hermano, para poder, los ancianos los reunió para que le pudieran dar consejos y para poder ver qué hacía con la sociedad. Pero déjeme decirle que los ancianos le dijeron a Roboam que bajara todo, que lo que había hecho su padre no había estado bien, y por lo tanto que bajara cosas para poder que su pueblo respirara un poco. Amén. Usted ve un gobierno que le está ahorcando y entra otro, y lo que quiere el otro, el pueblo del otro que va llegando, lo que quiere que lo haga respirar un poco, ¿no? Pues eso estaba pasando, y ellos le dijeron: dígale al pueblo que le va a bajar. Pero él no quiso obedecer a los ancianos. Y qué bueno, hermano, es saber que los ancianos siempre, hermano, tienen una vista, un pensamiento diferente. Pero el problema es cuando alguien no obedece a los ancianos. Pero él dice que no obedeció a los ancianos, y dice que se dirigió otra vez a aquellos de la baja sociedad, o sea, de aquellos que hacen sus cosas y no pasa nada. Y dice que ellos le dijeron lo contrario. Dice que le dijeron que le dijeran al pueblo que lo que el padre había hecho quedaba corto para lo que él iba a hacer. Y dice que al tercer día, hermano, llegó el pueblo. Escúcheme, dice que al tercer día llegó el pueblo y les dijo lo que ellos le habían dicho, y el pueblo se revolvió. Y ahí fue donde, hermanos, empezó a lo que era la división del reino. Estoy hablando todo esto, hermano, que es historia de lo que es Israel, lo que ha pasado en Israel. Y dice que se dividió en 10 tribus, hermano, el cual era la tribu del norte y la tribu del sur. Y dice que dos reinos, perdón. Las 10 tribus del norte era el reino del norte, y era como capital Samaria. Pero también tenía, hermanos, estaba lo que era, hermanos, la tribu del sur, que eran 10, el reino del sur, que eran 10 tribus que quedaron, hermanos, con Jerusalén. Y, hermanos, y el último rey que llegó fue Sedequías, del que hablamos al principio, el cual Dios dice constantemente, dice que le mandaba palabras diciendo que se
naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había, hermanos, se dice, había santificado en Jerusalén. Y debe de entender, amada iglesia, que cuando la iglesia pierde su esencia, déjeme decirle que no hay nada más que hacer. Por eso la iglesia, hermano, debe de tener, hermano, seguro qué es lo que aquí ha sido llamado, alabanzas al Señor. Porque la iglesia, hermano, déjeme decirle, es algo muy vital en la sociedad. Porque tal vez el que está arriba, hermano, déjeme decirle, el que está arriba está haciendo las cosas mal. Pero si hay una iglesia que esté clamando, por eso dice la palabra de Dios que hay que orar por las eminencias que gobiernan para que ellos puedan gobernar con sabiduría. Y cuando debe decirle que cuando la iglesia pierde su esencia, cuando pierde su sabor, como lo que dice que es la sal, ya no hay nada más que hacer. Alabanzas al Señor. Déjeme decirle, yo a usted le voy a predicar, le voy a enseñar la palabra como está en la palabra de Dios, aunque a usted no le guste, porque es la palabra de Dios. A veces en otra iglesia le da un masaje, pero aquí hay un mensaje el cual usted tiene que llevarse en su corazón. Le guste o no le guste, lo va a recibir y será de bendición si lo recibe, y si no, no será de bendición. Y de ahí, hermano, la importancia de la iglesia en la sociedad. Cuando todo allá afuera está comprometido, escúcheme, está corrompido, tiene que haber una iglesia donde los valores y los principios, hermanos, se tienen que conservar. Los valores, hermano, y los principios se tienen que conservar. Así, hermano, el mundo allá afuera se esté destruyendo, tiene que haber una iglesia parada, firme en las cosas que dice la palabra de Dios. Hermano, nosotros, como les decía ayer, a nosotros no lo es, hermano, no lo es tal vez de ignorancia ver, hermano, dos muchachos o dos muchachas de la mano o haciendo cosas allá afuera. No, esa es la sociedad, eso es a lo que está llevando la sociedad, el diablo a la sociedad. Pero tiene que haber una iglesia, tiene que mantenerse, hermano, como los principios y valores firmes que Dios va a bendecir. Debe entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amada iglesia, y no es un club social. Nos socializamos aquí, hermano. Yo soy amigo de todos y de todas. Déjeme decir, me gusta estar con usted, pero el objetivo principal aquí no es ese, hermano, sino es recibir instrucciones para irnos al cielo cuando Cristo venga. ¿Cuántos están preparados? Debemos de estar en ese camino, hermano, porque la palabra de Dios dice que sea por torpe que sea, no se va a extraviar. O sea que no hay nadie que esté en este camino que pueda decir yo no puedo hacer esto, porque dice la palabra de Dios que todo es posible. La esencia, amada iglesia, la esencia de la iglesia es mantenernos, hermanos, y guardarnos para la venida del Señor. Debe de entender que la iglesia va a ser, hermano, va a ser levantada, y este mundo quedará esta tierra quedará, hermano, deteriorada, solo esperando, hermano, déjeme decirle, la ira y el juicio de Dios. Y de eso es lo que nosotros debemos de estar, hermanos, seguros, que debemos de conservarnos, hermanos, mantener ese sabor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted ve, hermano, el deterioro, perdón. El deterioro empezó en el palacio, escúcheme. Empezó en el palacio y después, o sea, en el reinado, y después llegó a las sinagogas, donde los sacerdotes, hasta que cayó el pueblo. ¿Qué es lo que dice la palabra? La pregunta es, hermano, dicho esto, la pregunta es, ¿usted ve desde dónde empezó la corrupción en la sociedad actual? La corrupción empieza desde arriba. Porque nosotros, aunque no estemos de acuerdo en las leyes, nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos orar. Pues podemos orar, hermano, para poder cambiar esa mente
tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Déjeme decir, Dios, como le decía, Dios siempre va a enviar palabra, hermano. Dios no los va a dejar, hermano, no los va a tomar por sorpresa. Si usted me pregunta desde cuándo está predicando y enseñándose el mensaje de salvación, de hace más de 2000 años, perdón. Hace más de 2000 años, y aún todavía muchos ignoran ese mensaje. Ignoran no porque no lo han recibido, sino porque no quieren aceptar que ese mensaje es una realidad. Y es por eso, amada iglesia, que debe de saber que es mi responsabilidad como mensajero de Dios y como su pastor enseñarle la palabra de Dios tal como Dios me la inspira por medio de su palabra. Antes que venga el juicio de Dios a esta tierra y sea tarde para su vida. Escúcheme, creemos en el amor de Dios. ¿Cuánto creen en el amor de Dios? Creemos en el amor de Dios, amada iglesia, y debemos de vivirlo y demostrarlo los unos a los otros. Eso debe de existir, hermano, en cada cristiano, en toda la iglesia. El amor de Dios debemos de vivirlo y debemos, hermano, demostrarlo los unos a los otros en lo que sea, en la ayuda mutua, en esto y aquello, en visitar, en orar, en llevar el mensaje de salvación. Todo eso implica el amor de Dios en nuestra vida. Pero el pecado hay que llamarlo pecado. Uno, dos. Escucho ahí atrás. El pecado, hermano, hay que llamarlo pecado, aunque Dios es amor y nos ha llenado de amor y debemos de dar amor, pero el pecado, hermano, hay que llamarlo pecado, no hay que tocarlo, no hay que estar ahí suavizándolo, no, las cosas hay que llamarlas como lo son. No andar, hermano, con palabritas ahí, cambiándole el nombre al pecado para que alguien no se moleste, porque se va a ir o no se va a ir. Si se va a ir, escúcheme. Yo lo que más quiero, hermano, es que la persona que entra y se quede aquí, nos vayamos todos a raíz. Nos vayamos todos, pero si se va a ir, hermano, porque de aquí se le predicó algo que está en la palabra de Dios, inspirado por Dios, y le tocó su pecado y no le gustó, déjeme decir, esa persona, le quedará muy grande el reino. Porque, hermano, déjeme decirle que para poder llegar al reino de los cielos, para poder subir con el Señor, necesitamos despojarnos de toda aquella inmundicia que nos está, hermano, impidiendo. Amén. ¿Aló? La verdad, hermano, escúcheme. La verdad no daña. La verdad hay que enseñarla. La palabra de Dios, hermano, no ofende. Escúcheme. La palabra de Dios no ofende. Y si alguien sale ofendido por medio de la palabra de Dios, es porque, hermano, está en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ofende, hermano, sino que redarguye. Eso es lo que hace la palabra de Dios, redarguye. Cuando uno está haciendo algo malo, hermano, y llega la palabra de Dios, sin duda, hermano, si esa persona recibe la palabra de Dios y hace lo que dice que debe de hacer, va a cambiar su rumbo. Pero la palabra de Dios redarguye, no ofende. La palabra de Dios, hermano, crea la necesidad de un cambio en la persona que la cree. La palabra de Dios, hermano, hace sentir el deseo de un cambio, el deseo de transformación y el deseo de un arrepentimiento, porque sabe que si esa persona se arrepiente del mal camino que lleva, va a agarrar el camino correcto del Señor. Ahora, todos, hermanos, todo esto lo hacía por misericordia, dice, de su pueblo y su habitación. Pero mire, hermano, la reacción del pueblo del Señor, aún sabiendo que el Señor lo hacía de esa manera, por su misericordia. Dice en el verso 36, en Crónicas, segunda de Crónicas 36, 16, dice, mas ellos hacían escarnio, o sea, hacían rechazo de lo que le llevaban, se burlaban de ellos, hacían lo que querían con los mensajeros, de Dios, y menospreciaban sus palabras. Dice, se burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Déjeme decirle, hermano,
si alguien habla de lo que es, aquí dice que si alguien habla, hacían escarnio de su mensajero, si alguien habla de su pastor, yo por eso le aconsejo que no hable. Si a usted no le gusta su pastor, el pastor que le ha tocado, que Dios le ha dado, no hable. ¿Sabe por qué? Porque esto es tremendo, hermanos. ¿Y por qué? Porque dice que la ira de Jehová subió contra su pueblo y no hubo ya remedio. Así de que, hermanos, esto es algo tremendo, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Vinieron, hermanos, cuando pasó eso, vinieron los babilónicos y cautivaron todo Jerusalén, lo sitiaron. Y todo esto, hermanos, que estamos viendo en estas guerras, hermanos, si usted está entendiendo la palabra ahora, usted tiene que tener una antena puesta en lo que está pasando. Vinieron los babilónicos y cautivaron a todo Israel, hermano, lo sitiaron y se lo llevaron. Y esto es lo más dramático que hubo, hermano, que podemos encontrar en toda la Biblia que hubo en el pueblo de Israel. Usted lo puede ver, hermano, en el libro de Lamentaciones. La palabra de Dios dice que Jeremías, por eso el profeta lloró. No paraba de llorar, lamentándose de lo que había pasado. Dice que los jóvenes, hermano, los llevaban amarrados, arrastrados. Los jóvenes, las muchachas, abusaban de ellas y la que se resistía la mataba. Todo eso estamos viendo ahora. Las mujeres, escuchen, eso yo lo vi en una noticia también de lo que está pasando ahora. Las mujeres que estaban encintas, dicen que ellas le sacaban sus bebés abriéndoles el vientre y se lo sacaban, mataban al bebé y la mataban a ella. Las asesinaban. Eso hicieron los babilónicos cuando se llevaron el pueblo de Israel cautivo por la desobediencia. Llegaba la palabra de Dios, hermano, y déjeme decirle, es triste ver la iglesia que viene palabra y como si nada. Como si nada. El profeta Jeremías dice que lloraba en su lamento por todo lo que estaba pasando el pueblo del Señor. Su sufrimiento era tan extremo, para el pueblo del Señor, y se lo llevaron cautivos a Babilonia por 70 años. Y casi toda esa generación murió. Muy pocos fueron los que sobrevivieron a todo eso. Y lo que debemos de entender, hermanos, es que cuando Dios se cansa de enviar palabras, cuando Dios se cansa de su misericordia y aquella persona o aquel pueblo no hace lo que Dios quiere que haga, déjeme decirle que Dios usa métodos para hacerlo llegar. Juicios. Miren lo que pasa en Sodoma y Gomorra. Vamos a ir un poco atrás. En Génesis, hermano, en Génesis 18:21 dice, descendió ahora, escúchenme, estoy hablando, hermano, de ejemplos de que Dios advirtió, pero no obedecieron y por lo tanto Él dijo, basta, ya no hay remedio. Ahora tengo que actuar, o sea, la ira de Dios. Descenderé, dice Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. Escúcheme lo que dice aquí. Según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y aquí cuando habla, hermano, de clamor, usted sabe que Abraham intercedió por Lot. Pero por Lot, su sobrino. Pero déjeme decirle que cuando habla en este versículo de ese clamor, no es el clamor de Abraham. Está hablando del clamor, hermanos, escúcheme, está hablando del clamor de todas las aferraciones que hacían, de la maldad que estaban haciendo estas ciudades. Estas ciudades estaban consumidas en el desorden de la depravación que había en ese lugar. Y ese era el clamor que dijo el Señor que iba a descender a ver. Iba a descender a ver cómo había pasado. A tal punto, hermano, que Él dice que envía
conocer la Biblia, hermano, significa, hermano, tener relaciones. Tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando usted ve, dice, conoció a Adán, a su mujer y o sea, está hablando, hermano, de relaciones. Entonces, hermano, tan grande era la depravación que había que hasta los seres angelicales querían violar. Miren lo que había en ese tiempo, hermanos, allí en esas dos ciudades. Dice que los ángeles uno de ellos tuvo que sacar una mano para cegarlos a todos los que estaban ahí, y aún en su ceguera dice que intentaban entrar y agarrarlos para violarlos. ¿Hasta dónde estaba, hermano? Y eso pasa, hermanos. En la vida natural, hermano, está viendo el ser humano, pero en la vida espiritual está ciego, pero ahí está el pecado. Ahí está queriendo hacer las cosas. Mira, Génesis 19:23 dice, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y dice, ahí en el verso 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y dice, se cansó Dios. Y se cansó Dios de ver la maldad que había, y dijo que iba a destruir esas ciudades. Y hasta el día de hoy, si usted busca esas ciudades, no aparecen. Usted le pregunta ahí al señor Google, no le aparecen esas ciudades, porque Dios dijo que no iba a haber esas ciudades, iban a desaparecer, iba a desaparecer. Entonces, hermano, usted sabe que esta es una realidad que existieron, pero Dios las desapareció. Amén. ¿Por qué? Porque ellos se sumitieron en la maldad y Dios les habló y no quisieron salir de ahí. Ahora, miren lo que dice ahí en Génesis. Vamos a otra historia más adelante. En Génesis 15:12. Esto es con los amorreos. Esto es algo muy importante, hermano. Dice, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Está hablando que iba a llegar a la tierra de Egipto. Dice 400 años y pues morará allí en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y dice el verso 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Usted sabe que el pueblo de Egipto estuvo 400 años cautivo, pero también cuando salieron, usted sabe que ellos mismos le entregaban las alhajas de todos los bienes para que se los trajeran. Esa era la promesa que Dios les estaba dando. Ahora, y dice el verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, mire lo que dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Algún día le he dicho, basta ya, este es el colmo, ¿vale? O sea, el Señor se colmó, se estaba colmando, pero aquí dice que aún no ha llegado a su colmo. O sea, iba subiendo la maldad poco a poco hasta que tenía que tener un límite. Estamos hablando del amorreo, estamos hablando de la tierra, hermanos, de la tierra donde fluye leche y miel, donde iba a llegar el pueblo de Israel. Ahora, lo que debemos de entender, hermano, que mientras el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto, ellos estaban siendo oprimidos ahí con los trabajos y todo esto. Ellos, hermano, mientras esto estaba pasando, al otro lado donde ellos iban, a la tierra de los amorreos, la maldad iba subiendo.
¿Por qué iba a pasar eso? Porque Dios después lo iba a castigar a ellos para que el pueblo de Israel llegara. ¿Me está entendiendo? Está hablando, hermano, que poco a poco va subiendo la maldad. Y mientras oprimían al pueblo de Israel, los amorreos, hermanos, estaban creciendo en maldad para que el pueblo llegara allí. Pero luego el pueblo vuelve a la desobediencia. Y mire esto que pasó aquí. En Daniel 8:23, hermano. En Daniel 8:23 vemos, hermano, el fin del reinado de estos. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, otra vez habla del colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, 8:23, Daniel 8:23. Se levantará un rey altivo de rostro y dice, y entendido en enigmas. Aquí, hermanos, debemos de poner mucho cuidado. Miren, debemos de poner mucho cuidado porque ya está hablando, hermanos, del fin de la maldad. Llega el colmo. O sea, hermano, que en este tiempo ya nada nos puede sorprender a nosotros. Dice que se levantará, hermano, se levantará ese el fin del reinado de estos. Cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, ya no puede más, ya no se puede más. Y dice que entonces se levantará un rey altivo de rostro, no dice el nombre ni quién es, y dice, y entendido en enigmas, donde todos dirán, uy, este es el Cristo que viene. Pero personas, hermanos, déjenme decirles, y ahora lo que estamos viendo, debemos de saber, hermanos, que no nos debe soportar, no nos debe sorprender, perdón. Y todo lo que estamos viendo, hermano, está dirigido a esto. Ahora usted ve, hermano, personas que abusan sexualmente hasta los bebés. El otro día vi una noticia que un bebé de 3 o 4 meses, algo así, había sido violada por su padre y se la había entregado a otro amigo de él para que la siguiera violando. Una bebé de 3 o 4 años. ¿A dónde vamos a llegar? Y toda esta maldad, hermano, escúcheme, toda esta maldad, hermano, va a llegar a un colmo. Y ese colmo ya estamos llegando. Cosas, hermano, que uno nunca, años atrás, tal vez no hubiera imaginado, lo estamos viendo ahora y vamos a peor. Vamos a peor, hermano. Perversión arriba, perversión abajo, pero la iglesia debe de mantenerse. Escuchen, la iglesia debe de mantenerse, hermano, con principios, hermanos, y valores, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que debemos de mantener. Para hoy, hermano, escúchenme, hoy lo normal para la sociedad es que la niña de 13, de 10, de 12 años, de 13 años ya tenga relaciones sexuales. Porque las mismas leyes se lo van permitiendo. Y está hablando, hermano, de un reinado que no se conoce. Escúcheme. Está hablando escuche bien la palabra y asóciela con lo que se está viviendo, hermano, lo que estamos viviendo. Dice que al fin del reinado de esto, o sea, de todos estos, llegará uno que permitirá todo. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando ya esto ya no se soporte más, dice que se levantará un rey altivo de rostro, escuchen, altivo de rostro y entendido en enigma, o sea, alguien sabio que dirá, este es. Y mire lo que estamos viendo ahora, hermano, niñas de 10, 12 años, hermano, ya tomando absolutamente control de su vida. Problemas con sus padres, con sus madres, para poder tener una vida libre. ¿Qué sabe una niña de esa edad? Si de 18 años muchas veces no están aptas para tener una relación. Pues imagínense, hermano, una niña de 12 años. Bueno, y ahora es normal. En los colegios les están enseñando desde pequeñitos cómo es la sexualidad. Les están permitiendo que el niño que se llama Juan, que se llame Juana.
Y es por eso, hermano, que la iglesia tiene que ser, hermano, y actuar diferente. Estoy hablando, hermano, de ser y actuar diferente a lo que actúa el mundo. Porque si usted está actuando como actúa, como le dije el otro día, como actúa la vecina, hermanos, revísese. Porque su vecina no es cristiana. Usted está actuando como su vecino, como su compañero de trabajo, que no es cristiano. Está actuando, hermano, hermana, revísese. Y haga correcciones como debe de hacer para poder, hermano, evitarse lamentos en aquel día. ¿Aló? Amén. Si usted es un hijo, una hija de Dios, hermano, debe de actuar diferente, vivir diferente, vestirse diferente. Porque el soldado se conoce porque anda uniformado. El médico se conoce porque anda su traje de médico. O por lo tanto, el soldado de Cristo debe conocerse por la vestimenta de Cristo que Dios le ha dado. Amén. 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 La iglesia, hermano, debe mantenerse marcando la diferencia entre el justo y el injusto. Miren lo que dice Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Note lo que dice. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Pero miren lo que dice el verso 21. Verso 21, hermano, escúchelo detenidamente. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero esto no será a todos. Esto será a los obedientes. Lo dice la palabra, pero esto será a los obedientes, porque déjame decirles que está ahí viviendo de cualquier manera. Si él no quiere salir, no va a salir, aunque Dios lo quiera sacar. Y esto también, hermano, aplica a la iglesia, escúcheme, a la iglesia que está cautiva en una contaminación moral y una contaminación, hermano, de todo. Miren lo que dice el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y el gemir, hermano, de ese dolor, ¿sabe qué es? El gemir es el dolor de toda la maldad que está bien. Y dice el verso 23, mire, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque nosotros, hermanos, aunque nosotros seamos cristianos, déjenme decirles, nosotros debemos de estar, hermano, sumergidos en el Espíritu, esperando la venida del Señor, para cuando Él venga nos encuentre de cualquier manera. Porque esto no se trata, hermano, yo ya me bauticé, esto no se trata ya de recibir el Espíritu Santo, esto no se trata, hermano, de estoy yendo a la iglesia, se trata, hermano, de vivir para el Señor, de guardarse para el Señor. Mire lo que dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando nosotros como cristianos, que tenemos la primicia del Espíritu, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Si nos descuidamos, no llegará. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de examinarnos. Escúchenme. Cada uno de nosotros debemos de examinarnos, y si es necesario hacer un alto en el camino que llevamos, déjeme decirle, hasta el día de ahora, debemos de hacerlo y regresarnos a Dios. Porque podemos estar en la iglesia, hermano, pero podemos estar lejos del dueño de la iglesia. Y antes que sea demasiado tarde. Mire lo que dice, hermano, lo que dijo Dios por medio de Daniel a Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios ahí en
sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que significa algo así. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto pasó, amada iglesia, cuando este rey estaba enfiestado y ya bastante ebrio, sacó todos los utensilios que habían traído cautivos, que usaban en el templo del Señor, y los usaron para poder seguir emborrachándose. Esto sucedió. Imagínense nosotros con solo un ruidito que alguien haga por ahí, nos asustamos y se paran los pelos de gallina, como dicen. Imagínense usted, de repente ve ahí no un hombre, no un cuerpo, no una mano completa, no, sino que solo la muñeca, yéndole a usted. Por eso las cosas de la iglesia son delicadas. Las cosas de la iglesia son delicadas. Yo una galletita que agarre ahí yo la pongo, porque yo sé que las cosas de Dios son delicadas. Eso pasó en hermano, y escúchenme, en Daniel 5:29 dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, o sea, todo esto sucedió, hermanos, la fiesta, borrachera, saquémoslo para que vean que yo tengo cosas, y saquemos los utensilios, usémoslos, y allí fue que pasó esto. Miren, todo fue una cadencia. La misma noche dice, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 60 años y 62 años. Hermanos, todo esto sucedió en una sola fiesta, en un solo día, por decirlo de esta manera. Cosas, hermanos, que nosotros pensamos, hermanos, muchas veces, no pasa nada. Nosotros a veces no tengo mi cosito para el café y agarrar un vaso, lo lavamos y ahí lo tenemos listo para traerlo, porque es de la casa del Señor. Y ya por tomar y llevarlo, ya estoy haciendo mal. Imagínense que me lo quedara. Mire esto otro, miren, que llegó al colmo de Dios. Hechos capítulo 12, 21. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y dice el verso 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios. Solo porque estaba allí este hombre, Herodes, salió allí a hablar con el pueblo, y el pueblo dijo, voz de Dios. Pero uno tiene que tener cuidado, y no de hombre. Eso decía el pueblo, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes, en vez de decirle, tranquilos, soy yo, soy hombre,
cualquier manera, pensando, hermano, que Dios es un Dios de misericordia, y es un Dios de misericordia, pero Él dice que llega el gol. Dice que llega el gol, dice que llega el momento que Él dice, no hay remedio. No hay remedio. Y lastimosamente, hermano, déjeme decirle, muchos cristianos no alcanzaron a llegar al propósito que Dios los ha llamado. Por eso. Porque se basan, hermano, a decir que Dios es un Dios de misericordia y se aferran a esa misericordia. Y está bien que se aferren a la misericordia, porque para eso Dios le ha dado. El problema es, hermano, que hay que saber que Dios es un Dios justo. Y si Él no hace justicia, entonces deja de ser un Dios justo. ¿No? Amada iglesia, la palabra de Dios dice en Salmos, escuchen, en Salmo 136, dice que su misericordia, todo el Salmo 136 habla y dice que su misericordia es grande y para siempre. Pero llega un momento, hermano, en el cual Dios dice basta. Dios dice hasta aquí. Ya esta persona ya no tiene remedio. Ya no quiere obedecer. Va de una manera disoluta, haciendo lo que le da la gana. Y hay personas, hermano, que llegan a la iglesia, escúchenme, y no son capaces de cambiar, aunque Dios, aunque, hermano, aunque de repente Jesucristo se aparezca ahí, ni así son capaces. Escuchen, Lázaro fue muerto, también el hombre rico, y el hombre rico dice que lloraba donde estaba, porque él dice, si esto es parte del infierno, no quiero saber dónde estoy parafraseando el versículo. Si esto es lo que hay que vivir en el infierno, no quiero saber qué es lo que es parte del infierno, no quiero saber qué es lo que hay en el infierno. Dice, por lo tanto, vayan y predíquenle, porque tengo 5 hermanos. Tengo mi familia ahí en la tierra, todavía vive mi familia. Dice que la palabra de Dios dice que Él le dice, no, a los profetas, o sea, a los pastores. Y si a ellos no escuchan, tampoco van a escuchar si alguien se levanta de aquí y va a predicar. Eso es lo que dice. Esa es una realidad. Personas frías, hermano. Y llegará el momento, hermano, que se van a sorprender. Es tiempo, hermano, de meterse de lleno en las cosas del Señor. Es tiempo, hermano, de santificar nuestra vida, de buscar, entregar nuestra vida al Señor. Personas que vienen al culto, hermano, y déjenme decirle, y salen y hacen lo que les da la gana. Justificándole que es un Dios de misericordia. Lo triste, hermano, que llegará el día en el cual Dios diga, esto ya es el cualquier cosa, hermano, déjeme decirle, para Dios, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa puede mandar como juicio para ver si uno va entendiendo. Y si no entiende, va a otro. Si no entiende, va a otro. Y hasta aquí dice, bueno. Y necesitamos, iglesia, entender que el Dios del del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que es revelado hacia una dispensación diferente. Pero es el mismo Dios. Él no cambia. Lo de ayer, hoy, por todos los siglos. Amén. Si Él, hermano, hizo descender fuego, hermano, en aquel tiempo, y hoy es tiempo de gracia, sí, pero ¿quién le ha dicho a usted que no puede hacer descender fuego? Él nos puede sorprender. Hay tantas cosas, tanta calamidad, y muchas veces esperamos solamente fuego, pero es que Dios puede castigar de cualquier manera para enderezar la vida del ser humano. Pero si el ser humano no quiere, tarde o temprano dirá, esto ya no tiene remedio. Y cuando escuchen, mi amada iglesia, en toda la maldad que se está viviendo, cuando Dios diga, esto ya no tiene remedio, debe de haber una iglesia esperando que diga como dijo Juan, Señor, Jesús, ven. Sí, Señor, ven. Una iglesia que se guarde, una iglesia que se santifique, una iglesia, hermano, que empiece
a su lado.